Soy Lucio Ronquillo, 25 años trabajando en la agricultura. Nos afectó la agricultura fue la alza de los insumos. El arroz también igualmente como que nos les cayó, ¿no? Por lo que no tenemos ganancias. Teníamos pensado ya mejor vender las tierras, como decimos, tirar los guantes ya. Ahorita contento, como te está viendo todo el comercio, todo, principalmente el arroz que nosotros hacemos la agricultura. Vuelta tenemos el personal para que me ha ido bien con ese préstamo que me dio el gobierno. Este es el Ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible. Luego de 72 horas de asumir la competencia de la avenida San Borondón, la alcaldía inició un bacheo emergente de la vía para precautelar la seguridad de los 100.000 vehículos que transitan diariamente por nuestra ciudad. En las próximas semanas, el alcalde Juan José Yunes, junto a la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de San Borondón, darán a conocer el Master Plan que contempla obras integrales para el futuro. Así la convertiremos en una vía amigable para peatones, ciclistas y conductores. Este es el San Borondón del futuro que juntos estamos construyendo. La pandemia no ha terminado y los riesgos de contagiarse de COVID-19 tampoco. Acércate al centro de vacunación más cercano y aplícate tu dosis de refuerzo. Si tienes entre 18 y 49 años y han pasado 5 meses desde tu última dosis, ya puedes aplicarte tu primera y segunda dosis de refuerzo. Sigamos manteniendo los cuidados respectivos para no enfermarnos. Yo me refuerzo para seguir reactivándonos con tranquilidad. Presidencia del Ecuador. De El Purgatorio, bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La coyuntura legislativa, todo lo que se ha generado a partir de los cambios en la estructura de las autoridades del Consejo Administrativo de la Legislatura, ahora con la presidencia de Virgilio Saquicela, con la primera vicepresidencia de Marcela Holguín de UNES y la segunda vicepresidencia con Darwin Pereira de Pachacutic. Para ello hemos invitado al titular del Poder Legislativo, con quien vamos a hablar no solo de esta nueva configuración, sino de los temas esenciales. Por ejemplo, el planteamiento que hiciera el mismo presidente Saquicela a el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, para conformar una comisión mixta entre el Ejecutivo y Legislativo a fin de limar las asperezas. Presidente, gracias por atendernos. Y mi primera pregunta un poco va por ese lado, ¿no? Su planteamiento aparece luego de que incluso también votó a favor del proceso de destitución del jefe de Estado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En efecto, partamos por lo último de su pregunta. Yo, cuando emití mi voto en el proceso de destitución del presidente de la República, lo hice dentro del marco legal y constitucional, pues fue un proceso sometido al artículo 130 de la Constitución y 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, dentro de ese marco legal se permite la denominada muerte cruzada desde el legislativo hacia el ejecutivo. Muchos han criticado y ya son las posiciones respetables de cada quien. Nosotros lo hacemos desde nuestra conciencia y desde la realidad política. Muchas veces cuando desde el ejecutivo se ha planteado la misma muerte cruzada han existido otras voces. ¿Y quiénes son los que más han analizado este tema? Están ligados al Ejecutivo. Pero yo creo que hay que mirar la página, pero no solo mirarla, sino hay que mirar un poco más allá a los intereses de los ecuatorianos, a la satisfacción de sus necesidades, a la cristalización de sus derechos. Y si nos pasamos en pugnas de un sector a otro sector, no, eso no le interesa al Ecuador ni a los ecuatorianos. Lo que le interesa es de que busquemos alguna alternativa en la legislación que de una u otra manera tiene que darse compartida entre el colegislador y el legislativo. Y también en la vía contraria, desde el legislativo hacia el colegislador, cuando existe el veto total que imposibilita que el trabajo de varios meses en una ley como la reforma humanitaria que recién se dio, sea vetada totalmente y quede en el limbo derechos de los ciudadanos. Es por ello que hemos convocado. El gobierno ha aceptado esa convocatoria. Nos hemos reunido ya con los jefes de bloque. Entiendo que hasta el día lunes tendremos lista la comisión desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, y aspiramos a concluir el próximo miércoles en una primera reunión que posibilite una hoja de ruta
que ya hay un acuerdo parte con la denominada ley de inversiones, ley que tendrá que ser sintonizada de un lado y de otro lado. Pero el Ejecutivo sabe cuál fue ya la ponencia, la postura del legislativo y de la sociedad civil. Entonces, bajo ese contexto, yo creo que vamos a tener un acercamiento y va a ser, si cabe el término, la muestra del inicio de este diálogo que será fructífero para el país. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones para generar finalmente un consenso en un nuevo proyecto de ley de inversiones luego de que ustedes negaran lo que se presentó el año pasado? No nos olvidemos que de alguna forma esta ley de inversiones fomentaba, según el mismo gobierno, la generación de empleo. Esto sin contemplar una ley específica para que se empiecen a crear más plazas de trabajo. Usted sabe, presidente, que hoy por hoy más de 5 millones de ecuatorianos que están dentro de la población económicamente activa no cuentan con un empleo adecuado. Entonces, es quizás una de las prioridades. De hecho, el mismo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ex asambleísta del oficialismo, ha dicho que al menos hay 4 prioridades: la ley de inversiones, una ley laboral también, seguridad ciudadana y finalmente garantías políticas para que fluya este intento de concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo. No, yo creo que la ley de inversiones ya hemos analizado a breves rasgos entre los jefes de bancada y quien habla en los últimos días sobre la posibilidad de que no se esté inmerso el tema del código monetario, que fue el problema álgido de la ley de inversiones, y que se analice el tema de espacios de libre comercio para que estén plenamente legislados, a objeto de que no existan interpretaciones antojadizas el momento ya de aplicar la normativa legal. Es un primer avance. Yo creo que vamos a lograr conciliar sobre la ley de inversiones. Pensar lo contrario sería retroceder en el país, ¿no? El país está buscando ese diálogo, ese consenso. Y luego vendrán leyes que pretenda el Ejecutivo presentarlas al Legislativo y las que estamos tramitando desde el Legislativo y que obviamente tendrán que supeditarse al análisis de un veto parcial o de un veto total en el Ejecutivo. Pero sí es posible el diálogo. El día martes aprobamos la ley de carrera sanitaria, donde existía una mejor remuneración para las enfermeras, para las mujeres fundamentalmente de la salud, la regulación de las horas de trabajo, dependiendo de la carga laboral y las circunstancias de fines de semana, de situaciones de días festivos. Todo ello se logró en la comisión respectiva conciliar, incluidos los legisladores de la bancada de gobierno, y la votación fue unánime, es decir, cuando existe la voluntad podemos conciliar, y no solamente con el discurso desde el Ejecutivo es que afecta económicamente al presupuesto, o desde el Legislativo no porque no. Entonces, estas muestras dan la posibilidad de que podemos caminar en este diálogo, que es la salida del país. Fracasar en este intento de diálogo, como usted lo denomina, sería que fracase el país. Más allá de los que estemos o no frente a las instituciones de los poderes públicos, creo que están los ecuatorianos. Ahora bien, presidente, dentro de lo que se entendería como el proyecto laboral que debe de ser enviado por el Ejecutivo, de hecho, Guillermo Lasso habló de instalar mesas de conversaciones, de presentación de propuestas con los mismos gremios. Allí está el Frente Unitario de Trabajadores, la Central Única de Trabajadores. El mismo Pachacútec presentó a través de Salvador Quispe una propuesta desde la concepción del movimiento indígena en torno a la generación de empleo. ¿Cómo conciliar todas estas diversas ideas a fin de que no se conculquen los derechos de los trabajadores, pero que tampoco se deje de generar empleo con incentivos tributarios, por ejemplo, para las empresas o compañías que contraten a nuevo personal? Bueno, sí, repito, empezamos con la ley de inversiones y con el jefe de bloque del gobierno, con el asambleísta Flores, conversamos también que la ley de laboral tendrá que venir después. Es un poco más compleja. Están intereses que
se ponen en juego incluso de la clase laboral. Hay que diferenciar, hay una parte importante del país que tiene la posibilidad y la suerte de tener una relación laboral y por lo tanto una remuneración al final del mes y sabe que tiene que gastar, pero hay una gran mayoría de ecuatorianos que no tienen esa posibilidad, que viven en la informalidad. A lo mejor un día pueden tener algún ingreso y otro día no. Y hay que pensar en ellos también, y ahí coincidimos con el gobierno de que la legislación laboral del país es sumamente caduca, ¿no? De más de 60 años de data y por lo tanto hay que buscar alternativas. Ahí está el inconveniente. El gobierno dice un código paralelo. Muchos sectores, incluidos los señores trabajadores del país, dicen no, no puede haber un código paralelo. Entonces hay que buscar un término medio. ¿Cuál es? De que se respete y estrictamente se van a respetar los derechos de todos los trabajadores ecuatorianos. No podemos irnos en regresividad de derechos respecto de lo que ellos tienen. Y pueden crearse nuevas figuras que posibiliten, por ejemplo, de que se trabaje por horas los fines de semana y ello no implique una hora extraordinaria, ¿no? O suplementaria, o como se denomine, pero para ello también hay que poner candados, porque en nuestro país usted sabe que prima la viveza criolla. Puede ser que unos empleadores puedan terminar la relación laboral con la legislación anterior e iniciar una nueva relación con la nueva legislación, y eso va a ir en detrimento de los trabajadores ecuatorianos. Entonces habrá que poner esos candados, esas sanciones para que no opere los 37 asambleístas en que tiene que haber un tratamiento de la ley laboral. Ya habrá la oportunidad de buscar las reuniones para ello. Vamos a iniciar por el principio y ojalá este diálogo empiece a caminar. Yo soy consciente que sí, el país se lo merece y los políticos debemos de dejar de pensar un poco más o menos de nosotros. Y, Estamos con el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, hablando sobre la coyuntura legislativa, también la intención de concertación con el Ejecutivo. Se va a conformar una comisión mixta la próxima semana con un delegado de cada una de las 5 bancadas. Antes de ir a la pausa, presidente, también me gustaría tener su criterio sobre algo que, si bien aún no llega a la Asamblea, sí lo anticipó el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot Saadi, y es una reforma al COTAT, ¿no? A la legislación de los gobiernos autónomos descentralizados. Y él plantea que se dupliquen las participaciones en materia de ingresos petroleros y también de los tributarios a estos municipios, a estas prefecturas, a estas juntas parroquiales. ¿Cuál es el criterio que tiene usted en torno a esa propuesta que, según él, llegaría en los próximos días al Parlamento, en función de que el objetivo de fondo, dice Jaime Nebot, ex diputado además y ex alcalde de Guayaquil, que se encarguen pues finalmente los GATS de las obras que no ha podido ejecutar el gobierno de turno, en el frente social específicamente, hospitales, escuelas y demás? ¿Cuál es el criterio en principio del titular de la legislatura sobre aquello? Bueno, en primer lugar habría que ver en qué temáticas, porque tendríamos que ingresar ya a analizar temas de competencia desde el ámbito constitucional. A quién le corresponde la seguridad en el país, por citar un ejemplo, es al Estado como tal y por lo tanto al gobierno. Pero el gobierno mismo viene pidiendo el auxilio o la participación, más bien dicho, de los sectores municipales. Hay que buscar, también es de interés de las ciudades su seguridad. O hay temas como el de salud, que también es un servicio público que es privativo del Estado ecuatoriano. Sin embargo, ustedes conocen más que nadie de que lastimosamente está
existe los suficientes quirófanos a las medicinas. Puede ser positiva desde el punto de vista de que habrá muchos municipios que puedan operar situaciones de esta naturaleza, pero puede también existir la posibilidad de que muchos municipios no lo puedan hacer y a lo mejor el remedio puede salir peor que la enfermedad. Habrá que analizarlo, habrá que discutirlo, habrá que profundizar los temas, a ver hasta dónde se puede extender esta situación. Hay muchos municipios en el país, yo fui alcalde de Azogues, y muchos municipios no tienen sino para el gasto corriente y algo más en cuanto a obra pública, inversión. No sé si es que al darse este aumento o esta duplicación en los presupuestos para los gobiernos seccionales, municipios, juntas parroquiales y obviamente prefecturas, se vaya a solucionar el problema de fondo. O puede ser que se solucione en algunas ciudades y algunas provincias y en otras no, se complique más bien la prestación de los servicios básicos, si cabe el término, en cuanto tiene que ver a las necesidades de los ecuatorianos. El momento que haya la propuesta ya concreta, tendremos que revisarlo de manera consciente en el Parlamento. Sí, sin duda, habría que esperar finalmente la propuesta que llegue por parte del Partido Social Cristiano para tener más detalles sobre aquello, pero en líneas generales, ha dicho Jaime Nebot, lo que se busca es ampliar la participación presupuestaria en torno a esas asignaciones desde estas fuentes, ¿no? Petróleo y tributos. Estamos con el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, aquí en el Purgatorio. Vamos a una pausa comercial, luego hablaremos de fiscalización, pero también de lo que se entiende a veces como espíritu de cuerpo al interior de la misma función legislativa. Hablo de asuntos puntuales, como por ejemplo el asambleísta Ronnie Aliaga o también la misma Yesenia Guamaní, pues se ha negado la solicitud de levantamiento de su inmunidad. Pausa comercial y volvemos. La pandemia no ha terminado y los riesgos de contagiarse de COVID-19 tampoco. Acércate al centro de vacunación más cercano y aplícate tu dosis de refuerzo. Si tienes entre 18 y 49 años y han pasado 5 meses desde tu última dosis, ya puedes aplicarte tu primera y segunda dosis de refuerzo. Sigamos manteniendo los cuidados respectivos para no enfermarnos. Yo me refuerzo para seguir reactivándonos con tranquilidad. Presidencia del Ecuador. Mi nombre es Kelly Calle y estoy en primero de bachillerato. Cuando me dijeron que las clases iban a ser online, no podíamos conectarnos. En mi caso, yo pasaba con una amiga y no aprendíamos y todo eso. Gracias al gobierno tenemos un acceso a internet y puedo realizar mis tareas, mis deberes, estar más en casa, ya no salir a buscar acceso a internet. Y gracias a eso podemos estudiar y aprender mejor. Este es el Ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible. Empezar de nuevo es posible. Con este programa le estamos dando la esperanza a muchos jóvenes que quieren dejar la droga. En el programa me he sentido bien. Estoy muy agradecido con el alcalde y con su grupo de apoyo porque nos están ayudando bastante. Cada día se juegan el partido de su vida. No dejaremos que la droga le siga robando los sueños a los samborondeños. Estamos construyendo juntos el Samborondón del futuro. La fiscalización es una de las potestades, de las facultades de la Asamblea Nacional. Sin embargo, vamos a hacer un análisis minucioso de cómo se puede plantear al final una autodepuración. De hecho, con los últimos cambios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se creó también la Comisión de Disciplina, de Ética, ¿no?, que existía antes cuando la función legislativa era el Congreso Nacional, ¿no?, con la Constitución del 98.
Pero hay casos puntuales, presidente, como por ejemplo el caso del asambleísta de la UNES, el parlamentario Ronnie Aliaga, cuando tuvo este episodio bastante complejo en torno a una fotografía en el exterior donde él aparecía en una piscina con personas que son procesadas por el sistema judicial. Luego vino en esta última semana el caso de Yesenia Guamaní, luego de que su ex coidearia, Johanna Moreira, quien sí se mantuvo en el Consejo Administrativo de la Legislatura, a pesar de los cambios que se han hecho en los últimos 20 días, por una querella en torno a injurias o supuestas injurias. La autoridad judicial pidió el levantamiento de la inmunidad, pero con más de 116 votos, este Parlamento decidió negar esa solicitud. Vamos al primer caso del asambleísta Aliaga. No hubo nada comprometedor, a pesar de una sanción que se decidió allí mismo en UNES. A ver, en realidad son dos cosas distintas. En el caso del asambleísta Aliaga, en efecto, existió una serie de denuncias, sobre todo a través de redes sociales, de algunos medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, en la Asamblea Nacional nadie ha formalizado una denuncia. Y quienes han presentado esta denuncia a través de las redes sociales, a través de sus cuentas, de instituciones por el estilo, debían hacerlo también en la Asamblea. Y debían presentarlo ante la presidencia de la Asamblea Nacional para que se dé el trámite correspondiente. Cada caso no alguna falta que amerite incluso la destitución de un asambleísta, pero nadie lo ha presentado y eso es lo que llama la atención. Muchos se rasgan las vestiduras sobre distintos temas, pero no formalizan. Alguien me decía, ¿y usted, presidente, por qué no lo presenta? ¿Por qué? Porque yo me convierto en juez al final cuando se presenta la denuncia, va al Consejo de Administración de la Legislatura y tenemos nosotros que calificar si procede o no procede el formalismo para que inicie un proceso. Y en el caso de la asambleísta Guamaní, en efecto, el día de hoy, en la sesión de la mañana, se ventiló el caso de que se levante la inmunidad por petición de uno de los jueces de la Corte Nacional de Justicia en base a una querella que habría presentado la asambleísta Moreira de la asambleísta Guamaní, a que se levante la inmunidad. Y ello tiene que ver con que la figura de la inmunidad que establecida en la Constitución Política del Ecuador, y entiendo que en las constituciones políticas de todo el mundo, es justamente una defensa no al tema puntual de una querella penal o de situaciones entre asambleístas, sino una defensa que tiene que ver con la capacidad de fiscalización. Es decir, que un legislador, un congresista o un diputado pueda fiscalizar. Por eso no es responsable ni civil ni penalmente de sus actos o de sus opiniones públicas o dentro de la Asamblea, porque esa capacidad de fiscalización no puede ser mermada. Ese es no el espíritu del cuerpo, sino la base para la que no se puede levantar la inmunidad así por así. Caso contrario, no tendríamos esa capacidad de fiscalizar y de denunciar lo que puede o no pasar en el país. Bien, en todo caso parecería que lo que sí camina en la Asamblea es el juicio político al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Esto a propósito de los excesos, se ha dicho desde Pachacutic y UNES, quienes han impulsado a través de sus asambleístas este proceso de fiscalización, de observación y de control de gobierno, facultad contemplada en la Constitución, en la Carta de Montecristi y en la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa. Presidente, ya calificaron ustedes como CAL, ya está en la Comisión de Fiscalización, hay términos, cerca de 15 o 20 días para presentar pruebas de cargo y de descargo, y luego eso vuelve a el CAL para que sea el Pleno el que tome una decisión sobre la cabeza del ministro del Interior. Pero la pregunta es, si bien por un lado se está haciendo el cuestionamiento por supuestos excesos durante las protestas del paro nacional, se ha hablado de las muertes, se ha hablado de las agresiones, pero ¿qué pasa con con la otra cara de la moneda, presidente? Los saqueos,
diversos actos violentos para obligar a trabajadores de compañías como una exportadora de brócoli a que se sumen a la protesta, el cobro de una especie de peaje para que puedan circular los camiones y los contenedores de las diferentes empresas que necesitaban sacar sus productos. ¿No tiene eso doble cara al final, presidente? A ver, la protesta social por principio constitucional, pacífica obviamente, no puede ser criminalizada. Y eso creo que estamos conscientes todos los ecuatorianos y hay que diferenciarla de la delincuencia común, que puede haberse cometido un ilícito incluso por personas que han estado dentro de la protesta o por algunos que se han insertado, incluso a propósito, para aprovechar dentro de la protesta para delinquir. Bajo ese análisis, creemos que la Administración de Justicia tiene que seguir los caminos legales que correspondan para sancionar a quienes hayan cometido ilícitos. Porque hay que diferenciar el ilícito de esta sociedad pacífica. Tiene que haber resoluciones. Aspiremos que la justicia, a través de la Fiscalía y a través de la administración propia de la misma, pueda y cumpla incluso con los plazos, con los términos que establece la normativa legal penal para que se puedan aclarar estos hechos en beneficio del propio país. Y bajo ese andarivel. Lo otro, el juicio político contra el ministro del Interior todavía no ha sido calificado. Está para los próximos días. En base de un informe de la Unidad Técnico-Legislativa, se reunirá el CAL y será el que resuelva si se califica o no. Existe un juicio que está en trámite en este momento, luego de que, por criterio del Procurador General del Estado, el juicio del CNE está suspendido. En este momento está ventilándose el juicio del Consejo Nacional de la Judicatura, de 4 vocales del mismo, que terminará antes de finales de mes, de acuerdo con los plazos que se han establecido. Luego vendrá el juicio de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, y luego de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, lo cual fue aprobado ya meses atrás, hace más de 4 meses, es decir, que nadie lo está manipulando, lo está poniendo antes o después. Y luego de que se sustancien esos procesos, que entiendo yo durará no menos de octubre, podrá, y si se califica el juicio del ministro de Interior, del ministro Carrillo, podrá sustanciarse ese proceso en la Comisión de Fiscalización. Es decir, creo que en el mejor de los casos, se iniciará la sustanciación de este proceso de calificarse alrededor del mes de noviembre o diciembre de este año. Ese es el calendario que establece, pues, en las reformas últimas del noviembre de 2020 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se estableció una camisa de fuerza que establece que si está sustanciándose un proceso de juicio político no puede iniciar otro. Entonces, esa es la realidad que le informo. Listo, presidente. Para los últimos minutos, a propósito del Consejo de Participación Ciudadana, quien fuera designado por parte de el quinto poder del Estado, el señor Raúl González, como superintendente de bancos y compañías, acudió esta semana a la Comisión de Transparencia a solicitar que la Asamblea proceda a su titularización, a su posesión, a pesar de que una decisión judicial de una magistrada de San Borondón, en la provincia de Guayas, echó abajo su designación y ha exhortado al gobierno, al presidente, a que envíe una nueva terna. Nuevamente esta pugna entre acciones judiciales de medidas cautelares y el ejercicio de la Asamblea. Bueno, yo creo que ya es hora que se ponga un par en el país a la intromisión de los poderes del Estado en otros poderes del Estado. En este caso, al Poder Judicial, en el poder que tiene que ver con la transparencia, y parte del mismo es del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y nosotros lo hemos rechazado cuando hubo la intentona, si cabe el término, de entrometerse en el Poder Legislativo. En este caso específico del superintendente de bancos, ha sido ya designado en base de una terna del propio gobierno. No creo que el país tenga la culpa, que si a lo mejor no estuvo el propio gobierno con el nombre del señor González de acuerdo, pero eso debían haberlo visto el rato que elaboran la terna, ¿no? Y eso ha provocado este problema de orden legal y de injerencia de los poderes del Estado, un otro poder del Estado, y que propicia
de que estemos en especie de limbo, porque a criterio de una juez tiene que darse de baja todo un proceso que se ha sustanciado en la instancia respectiva, en el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros estamos compareciendo con un amicus curiae dentro de este proceso en virtud de que se nos ha notificado por parte de la juez y por parte del propio Consejo de Participación Ciudadana con lo que a un inicio era la posesión y que estaba lista, y después de que no se podía posesionar. Muy bien. Bajo ese punto de vista, no, al no ser nosotros parte directa y al existir una resolución judicial y al existir un tema del Consejo de Participación, hemos suspendido la sesión de la posesión. Aspiremos que la justicia resuelva los temas con su independencia, pero que lo haga sobre la marcha. Es decir, si hay un recurso de apelación, que lo ventile la Corte Provincial respectiva y que resuelva. Y que apliquen la ley, desde mi punto de vista, ¿no? Sin conocer incluso ni siquiera al señor González. Lo que significa entonces, presidente Saquicela, que se tomaría una decisión al interior del Parlamento en los próximos días en torno a la petición del superintendente de bancos Raúl González, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y que solo aguarda la posesión oficial por parte del Parlamento. Bueno, está suspendida la sesión. Estamos supeditados a este recurso de apelación que se ha presentado. Sin embargo, el Parlamento puede tomar cualquier decisión de presentarse algún proyecto de moción en el sentido de resolver esta situación. Pero creemos de que de una u otra manera está dentro de la Administración de Justicia la resolución de este tema y que, insisto, no debería entrometerse en los otros poderes del Estado. Cada quien tiene sus facultades establecidas en la normativa constitucional y a ello tenemos que supeditarnos. Así es que nosotros exigimos, en todo caso, de que no haya la intromisión de un poder en otro poder del Estado. Aspiremos que esto se resuelva y de que tengamos la autoridad correspondiente lo más pronto posible para que pueda resolver los temas de esa área importante del Estado ecuatoriano. Claro, lo que pasa es que no se podrían anticipar ustedes en medio de una apelación, porque de pronto lo posesionan y en la apelación se confirma la decisión de primera instancia, presidente. Sí, obviamente está judicializado el tema y tiene que haber una respuesta final que es a través del recurso de apelación que va a posibilitar de que una instancia superior a la juez que resolvió en primera pueda resolver de manera definitiva. Así es de que nosotros, insisto, estamos interviniendo ya como amicus curiae para poder estar enterados del caso y poder nosotros sostener nuestro punto de vista, que como función legislativa, donde nacen las leyes, donde se hacen las leyes, exigimos la independencia de poderes. Ahora, para concluir, presidente, en el caso de este primer periodo de las autoridades de la Asamblea Nacional, usted sabe que tiene un término, un plazo de 2 años. ¿Cuál es su evaluación al final? Porque usted va a tener una presidencia bastante corta. Interpretamos que luego para los próximos 2 años, lo más probable, consideramos, es que UNES intente la presidencia, como era su aspiración al inicio, con la misma hermana del expresidente, Pierina Correa Delgado. ¿Cómo puede evaluar usted toda esta primera etapa, ¿no?, entre lo que sucedió con Yori y esta corta presidencia, que en su caso pues terminaría en no más de 8 o 10 meses? Bueno, sí, casi un año exacto, calendario desde el 31 de mayo que asumí la presidencia de la Asamblea hasta el 14 de mayo del año 2023. Nosotros estamos haciendo una diferencia, hay que despachar las leyes, pero no solamente hay que despacharlas, no solamente hay que promulgar la ley de carrera sanitaria que indicaba antes, que ha sido ya aprobada, la ley, el beneficio de las remuneraciones justas de los maestros ecuatorianos, la indexación del precio de la leche para el pago que tiene que ver con los productores y una serie de normativas de las 15 comisiones permanentes que trabajan todas las semanas. Lastimosamente los medios de comunicación, redes sociales, tradicionales, lo que recogen son los escándalos de la Asamblea, más no el trabajo real de la Asamblea. Pero el pecado es nuestro porque no hemos comunicado y estamos armando un equipo que comunique al país qué es lo que hace la Asamblea, invitando a la gente a venir a la Asamblea y nosotros yendo a territorio para poder tener ese lazo
en donde se pueda cambiar esa concepción que se tiene en la población de que la Asamblea no hace absolutamente nada, y no es así. Esa va a ser la misión fundamental de nosotros frente a la Asamblea Nacional y obviamente de cumplir con lo que tiene que ver con la legislación y la fiscalización y el diálogo, que es esencial para el país, para que existan leyes que sean funcionales en beneficio de los ecuatorianos. Vendrá ya, de aquí a 9 meses, un poco más, el análisis de las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional en torno a las nuevas dignidades, pues la ley y la Constitución establecen que a medio periodo tienen que elegirse nuevas autoridades, presidente, 2 vicepresidentes y 4 miembros del Consejo de Administración de la Legislatura. Será ya el momento político ese el que determine cómo estarán las fuerzas políticas y quién pueda estar frente a la Asamblea Nacional y quiénes puedan estar en las distintas dignidades. Así es de que el tiempo pasa y el tiempo, cuando llegue, determinará lo que corresponda. No solo difundir las leyes que se aprueban y las distintas acciones, presidente, sino quizás también levantar ese porcentaje muy bajo que tienen en torno a la credibilidad según Cedatos Gallup y otras encuestadoras, no más el 5 o 7%. Bueno, incluso del 3% se hablaba hace 2 meses atrás. Sin embargo, alguna encuestadora de la semana anterior colocaba ya un 11% y una encuestadora de estos días alrededor del 16%. Creo que el mensaje del diálogo, creo que el cambio de timón que se ha dado en la Asamblea Nacional, el llevar con seriedad la dirección del Pleno de la Asamblea, el llevar la administración de manera fundamentalmente abriendo las puertas para que la gente acceda a la Asamblea Nacional, sea parte de la Asamblea Nacional y obviamente el estar comunicando, el tener la oportunidad de que quien está al frente de la Asamblea Nacional como presidente pueda dialogar con los periodistas como usted, o los periodistas a nivel nacional, a nivel regional, en las distintas ciudades del país, que podamos haber estado en Guayaquil dialogando con la gente de la capital económica del país, de haber estado con el periodismo, de haber ido a Santa Elena a dialogar con su prefecto, con los asambleístas. Vamos a estar en Cerica el 13 con 39 alcaldes de todo el sector fronterizo del país. Vamos a estar en distintos lugares del país a donde se nos ha invitado, Santo Domingo, tanto en la sierra, en la costa, en la región amazónica, y hay que dialogar, hay que ir a hablar con la gente y hay que ir a decirles qué hace la Asamblea Nacional. Y eso va a fortificar. Siempre las asambleas, los congresos del mundo tienen esta situación de que están las fuerzas políticas, confluyen ahí distintas ideologías, distintas ponencias, 137 pensamientos y cada quien esgrime los suyos. Sin embargo, hay que buscar estar frente al poder del Estado, conciliando con todos los sectores. Y hemos llegado a una conciliación básica con todas las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional y eso es importante. Desde allí estamos propiciando un diálogo para afuera, no solo con el Ejecutivo. La próxima semana aspiro invitarle al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al defensor público, al defensor del pueblo, al presidente de la Corte Constitucional, de otras instancias a una mesa de diálogo sobre la reforma integral al sistema legal del país, y son ellos, los operadores de justicia, los defensores públicos del pueblo y otros actores los que conocen dónde están las falencias, dónde están los problemas de la administración de justicia y por lo tanto los que constitucionalmente están obligados y legalmente y obviamente socialmente a confluir en una reforma que valga la pena para el país, que sean leyes no para que amontonen el anaquel de las mismas, sino para que sean funcionales en beneficio de los derechos de la gente. Gran desafío que tiene entonces la Asamblea Nacional. Agradecemos la comparecencia de Virgilio Saquicela, titular de la función legislativa, en su espacio El Purgatorio, donde hemos hablado no solo del diálogo, el acercamiento con el Ejecutivo, sino también de la agenda legislativa, de los proyectos de ley y de fiscalización. Gracias, presidente. Que tenga un excelente fin de semana. Jorge, lo mejor para usted. Un saludo a la audiencia. Gracias, igualmente con ustedes. Hasta el próximo fin de semana.